Cuando comenzamos a salir mi esposa y yo, sucedía que entre más tiempo pasábamos juntos, entre más nos conocíamos por medio de las diferentes pláticas, los diferentes contextos en los que nos encontrábamos, debido a que estudiábamos juntos. Además de eso, más crecía nuestro amor del uno por el otro, ¿cierto? Me imagino que te familiarizas con la historia si ya eres casado. Esto provocó en nuestras vidas comenzar a cambiar. Mi vida comenzó a cambiar. Aunque yo era uno, hasta ese momento, a partir de que empecé a salir con mi esposa, mi vida comenzó a cambiar de diferentes formas. ¿Por qué? Por esa influencia que teníamos el uno sobre el otro. Ese amor crecía e influenciaba de manera automática la personalidad del otro. Eso es algo que sucede y viene de manera natural cuando las personas crecen en sus relaciones. Sin importar si es tu esposa o no, puede ser también con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de tu escuela. Es con los que te juntas más, con los que pasas mayor tiempo, que empiezan a influenciar algo en ti y tú en ellos. Por ejemplo, a mi esposa le gustaba mucho comer picante. Entonces yo comencé a comer más picante de lo normal. Por cierto, todavía no le llego a los talones, pero ahí voy, me como su comida todavía. A mí me gustaba mucho la música electrónica, de forma que ella comenzó a generar un gusto por la música electrónica y ya después la escuchábamos juntos. A ella le gustaban mucho las películas de suspenso, a mí me gustaban, pero no tanto. Pero ahora, cuando veíamos películas juntos, unas de las películas que comenzaron a influenciar mi gusto por el cine fueron las películas de suspenso. A mí me gustaba ir al gimnasio, a ella no tanto, no por lo menos cuando la conocí. Y después también empecé a influenciarla, de forma que después íbamos juntos al gimnasio. Y así sucesivamente. Nuestra relación de amor crecía. Y esa cercanía producía y comenzó a impactar nuestras afecciones, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestros placeres. Iglesia, cuando decimos que amamos a Dios, sucede de la misma manera que sucede con cualquier otra relación cercana. Nuestro amor por Él y su palabra comienza a crecer y como resultado comenzamos a experimentar cambios profundos en nuestro carácter, en nuestro interior, afecciones, gustos, preferencias, inclinaciones, placeres. Todo comienza a cambiar. Nada se queda igual. El título de iglesia de mi predicación esta mañana, y lo tienes en la pantalla, es el siguiente: amar a Dios y a su palabra provoca en mí dos puntos que nos van a dar 7 aspectos que nos va a mostrar Salmo 119, versículos 113 al 120. 7 aspectos que comienzan a suceder en nuestras vidas cuando nuestro corazón está siendo transformado debido a que amamos a Dios y a su palabra. Debido a que nuestro corazón ha sido avivado por la gracia del Evangelio de Jesucristo. Así es que vamos a leer el primero de ellos y lo vamos a encontrar en el versículo 113. Acompáñame nuevamente, por favor, pon tus ojos en ese pasaje para leerlo juntos. Aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley. Ese empero a mí me trajo confusión, simplemente significa pero. Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Yo creo que no hablas así, ¿verdad? Pero quiero decirte esto o el otro, ¿no? Entonces es simplemente eso. Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Alguna vez escuché un sermón del pastor John MacArthur, donde cuenta cómo es que algunos se excusan de querer venir a la iglesia o de tener un acercamiento a la iglesia local, a los cristianos, debido a que ésta está llena de gente hipócrita. A lo que él respondía siempre a esa declaración, que entonces la persona era muy bienvenida a su congregación,
a comenzar a asistir a los servicios de domingo. Iglesia, las personas que hacen este tipo de declaración tienen razón. Nadie las desmiente. Tienen razón. Las iglesias, incluyendo la nuestra, están llenas de gente hipócrita. Amén. Como que no les veo tan convencidos de esa verdad. Iglesia, cuando amamos a Dios y a su palabra, algo comienza a suceder en nuestros corazones. Y es precisamente ese cambio de afección que comienza con un aborrecimiento, pero primero a nuestra propia hipocresía, a la hipocresía de nuestros corazones. Comienza ahí y que se extiende hacia un aborrecimiento a la hipocresía de los demás. De forma que comenzamos a parecernos a la persona que odiaba perfectamente la hipocresía. Y ese era Jesús. Si alguien odiaba la hipocresía más que cualquier otro de nosotros, era Jesús. Él era perfecto. La persona que en verdad ama a Dios y su palabra, amar a Dios y a su palabra, provoca en mí aborrecer la hipocresía. Ese es el primer énfasis de mi sermón. Aborreces la hipocresía. La persona que ama a Dios y a su palabra aborrece primero y en mayor medida la hipocresía que existe en su propio corazón, antes que aborrecer la hipocresía de los demás. El aborrecer la hipocresía de los demás, si en verdad nuestros corazones han sido avivados por Dios, nunca debe ser mayor a la hipocresía que aborrecemos en nosotros mismos. Nunca. Nunca para los hijos de Dios. Cuando esto no está sucediendo en nosotros, cuando mi aborrecimiento por la hipocresía de los demás es mayor que por mi propia hipocresía, entonces muy probablemente mi corazón aún no ha sido avivado por Dios. O soy un cristiano muy inmaduro y nuevo en la fe, o no he sido avivado por Dios. Porque ese es el orden. Ya que sería incongruente que yo ame tanto a Dios y a su palabra, la cual constantemente me está llamando a morir mi hipocresía, pero la hipocresía en la que yo me enfoque sea en la hipocresía de los demás. No, como que no tiene sentido. Digo, aquí aparentemente me tengo que enfocar en esa hipocresía. Aborrezco a los hipócritas. Pero el texto está asumiendo que tú entiendes que al primer hipócrita que quieres aborrecer es a ti mismo. Y de ahí parte cualquier otro aborrecimiento de hipocresía. Yo soy llamado primero a aborrecer mi propia hipocresía, a buscar formas de morir a ella, de forma que cuando la hipocresía en los demás suceda, pueda aborrecerla lo suficiente como para en amor y gracia traerla a su atención. Porque cuando entiendo que yo también soy un hipócrita como esa persona, no me acerco con un martillo como si fuera un juez a declarar sentencia de hipócrita. Me acerco con una bandera de paz, como diciendo, aquí hay otro hipócrita que te viene a decir algo. Veo hipocresía en tu corazón. Y eso es en amor, en paciencia, considerándome a mí mismo en medio de esa exhortación. Amén. Ese es el primer énfasis de mi sermón, iglesia. Ese es lo primero una de las cosas que provoca en nuestros corazones el amor por Dios y su palabra. El siguiente lo vamos a encontrar en versículos 114. Acompáñame a leerlo juntos. Dice, tú eres mi escondedero y mi escudo. En tu palabra espero. Iglesia, cuando el apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo 4:13 desde la cárcel y ya en los últimos días de su vida, de su ministerio, ¿recuerdas qué fue lo que le pidió que le trajera? ¿Alguien recuerda? No escucho. No leemos las Biblias, ¿cierto? Libros, ¿y qué más? Y una capa. Capa y pergaminos, le dice. No te olvides de ellos, tráemelos. Pareciera hasta que como si fuera uno de los énfasis en esa carta.
era muy importante para Pablo. ¿Con qué finalidad? De seguirse alimentando de la palabra de Dios. Él no estaba contento con estar tras los barrotes. Él lo que buscaba en medio de un encarcelamiento era un refugio para su alma. Y lo único que le podía otorgar ese consuelo, ese refugio, era Dios mismo a través de su palabra. No había nada más. No hay nada que te pueda consolar cuando estás tras las rejas. Solo Dios. Cuando estás solo en confinamiento, solo Dios. Amar a Dios y a su palabra provoca en mí refugio en Él y su palabra. Ese es el segundo énfasis de mi sermón. Simple. Eso es lo que provoca en mí. Yo nunca he pisado la cárcel y espero nunca, por culpa de mi pecado, tener que pisar la cárcel. Pero te puedo decir esto: si eso llegase a suceder, ya sea por culpa de mi propio pecado o por la persecución, como le sucedió a Pablo, o por alguna injusticia, estoy seguro de que no voy a poder vivir mucho. Más bien voy a poder vivir ahí sin muchas de las cosas que estoy acostumbrado. Esto estoy seguro, pero hay algo por lo que no voy a poder estar ahí y vivir tranquilo si no lo tengo. Y esa es la palabra de Dios. Va a ser una de las primeras cosas que voy a estar buscando. Y no me va a importar si tengo que usar canales prohibidos dentro de la cárcel para obtenerla. Obviamente sin que yo termine haciendo pecado. ¿Por qué? Porque es la palabra en la que me refugio. Es la palabra mi última esperanza en ese momento. Y en cualquier momento, pero cuánto más cuando estoy solo, cuando no tengo a nadie que me acompañe. No me imagino una celda sin el refugio de la palabra. Y ningún hijo de Dios debería de imaginarse estar tras las rejas sin el refugio de la palabra. Ninguna privación de la libertad es lo suficientemente grande cuando la palabra de Dios está ministrando tu alma. Ninguna prueba, aflicción o dolor es más grande que el refugio que Dios nos da de manera sobrenatural cuando escudriñamos su palabra. Así que yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu problema? Nada es suficiente refugio para ese problema o aflicción que estás experimentando esta mañana. ¿Será que estás refugiándote en el lugar equivocado tal vez? ¿Será que Dios te está llamando a escudarte en Él y su palabra? ¿A esperar en Él y sus promesas de vida eterna? Contra el coronavirus, por ejemplo, seguimos en este asunto de la pandemia. ¿Cuál es tu refugio? ¿Los doctores? ¿La vacuna? ¿Una minuciosa sanitización de todo lugar en el que te paras? ¿O Dios y su palabra? ¿En la abundancia o en la escasez? ¿Cuál es tu refugio? ¿En el futuro incierto? ¿Cuál es tu refugio? Te voy a ayudar a ver si tu refugio está en Dios o no. Si leer la Biblia, cuando la lees, esta no te da la paz que necesitas, pues la Biblia siempre te lleva a refugiarte en Dios, entonces tu refugio es algo más, así de simple. No hay que ser un erudito en la palabra para llegar a esa conclusión. Leo mi Biblia y no encuentro refugio en ella, no encuentro la paz que me trae esta aflicción. Entonces mi refugio está en algo más, o lo estoy buscando en algo más. Y obviamente eso nos llega a la siguiente conclusión: si ni siquiera leo mi Biblia definitivamente, entonces sin duda ya sabes que tu refugio no está en Dios y en su palabra, la cual es buena y oportuna para que consideres comenzar a leer si ese eres tú. Porque ahora ya sabes que es en ella en la que Dios nos refugia y nos ayuda a perseverar en medio de las pruebas, como le sucedió a Pablo
en sus encarcelamientos. Amén. Vamos a pasar al siguiente versículo, versículo 115. Acompáñame a leerlo juntos. Dice: apartaos de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Cuando mi esposa y yo fuimos al doctor para averiguar qué decía la prueba o el diagnóstico de si estaba embarazada por tercera vez, la doctora que nos atendió nos sorprendió con esta declaración: ¿es su deseo llegar al término de este embarazo? Uno esperaría felicidades, uno esperaría, lo tenían planeado. No, estás embarazada, es tu deseo llegar al término de este embarazo. Honestamente no nos estábamos esperando este comentario. Miré a mi esposa indignado y no pude ocultar mi enojo en mi rostro. ¿Quién se creía esta doctora? ¿Con quién se creía que estaba tratando? Era indignante esa declaración. Pero después recordé en dónde estaba parado. En un país progresista, liberal, que está a favor de las libertades, y las libertades pueden llevar al asesinato cuando no tenemos los límites claros de hasta dónde llegan las libertades. Donde un aborto provocado se ve como un derecho, una jovialidad de visita de doctor. Y si este es incómodo para la embarazada, entonces la opción es matar al bebé en el vientre de su madre. Esas eran las palabras que ella tendría que haber usado si en verdad estaba siendo honesta con su propia cosmovisión de la vida. Era evidente que las convicciones de esa doctora no eran las de la palabra de Dios. Amar a Dios y a su palabra provoca en mí convicción de obedecer la palabra. Ese es el tercer énfasis de mi sermón. Convicción. La palabra que habla a favor del indefenso y del desvalido es la misma que protege a un bebé en el vientre de su madre. Cuando no amo a Dios y a su palabra, entonces esta no es tan digna de obedecer y no provocará en mí convicciones que honren a Dios. No se lo dije a la doctora, pero en mi mente sí pasó un pensamiento o algo muy parecido como el que vemos en la segunda parte del versículo, en la primera parte. Apartaos de mí, malhechora. Esta mujer nos estaba invitando a mi esposa y a mí a quebrantar los mandamientos de nuestro Dios. Después insistió en que hiciéramos un análisis del feto para detectar si podía venir con algún mal y entonces sí tomáramos una decisión. A lo cual dijimos que no. Apartaos de mí, malhechora, había en mi mente. Cuando los cristianos, de la iglesia primitiva, se les pedía rendir culto al César, esa era la reacción. Apartaos de mí, malhechores. Debido a que su alianza estaba atada a su Señor Jesucristo. Él era Señor y no César, lo cual les costaba la vida, pero no les importaba, ya que su convicción por la palabra era más grande que cualquier amenaza de muerte. ¿Cómo están tus convicciones esta mañana? ¿Cómo tus convicciones de vida están reflejando a este mundo caído que amas a Dios y a su palabra? ¿En qué situaciones de tu vida estás haciendo eco a estas palabras? Apartaos de mí, malhechor. O por lo menos en tu mente, como me sucedió a mí en el doctor. ¿Cuándo fue la última vez que tu convicción por la palabra de Dios provocó un celo santo por Dios y su palabra que hasta te hizo enojar? Que hasta te dieron ganas de vomitar. Si esto no te sucede muy seguido,
en un mundo tan caído y perverso como el que vivimos? ¿Cómo habla eso de si tus convicciones están en la palabra de Dios? ¿Cómo habla eso de si en verdad tu inclinación es fuerte hacia la obediencia de la palabra de Dios por convicción? ¿Cómo saber si eres de los que maneja convicciones fundamentadas en la palabra? Sucede así. Cuando cada decisión de vida que tomas es respaldada por la búsqueda de la gloria de Dios y no la de los hombres. La búsqueda de la gloria de Dios y no tu propia gloria. Ese es un parámetro sencillo que es fácil de recordar para que sepas cuando estás manejándote con convicciones centradas en la palabra de Dios. Si eso no es así, tal vez no de manera perfecta, pero sí hay una constante en tu vida, entonces puedes comenzar a pensar que no amas tanto a Dios y su palabra. Amén. Vamos al siguiente versículo, versículo 116, acompáñame en la lectura, por favor. Dice: sosténme conforme a tu palabra para que viva, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. La iglesia que nos envió a mi familia y a mí para iniciar esta plantación era muy activa en el verano para compartir el evangelio. Y aprovechaban muy bien el verano porque solamente tenían 3 meses de verano, lo demás era en su mayor parte frío. Entonces me tocó un día que hice pareja con uno de mis pastores, y en nuestros intentos de compartir de Jesús a las personas íbamos sobre la acera y nos encontramos a un hindú. Entonces lo abordamos y mi pastor era el que estaba iniciando la conversación, y este hindú empezamos con una conversación muy jovial, muy trivial, en donde todo el mundo es amigable en ese momento, y después mi pastor le preguntó: hey, ¿tú conoces de Jesús? A lo que el hindú automáticamente cambió su forma de ser, cambió su actuar, su cara se endureció, y lo que le dijo fue esto, y perdónenme la palabra, pero esto fue lo que le dijo: ¿acaso me quieres convertir, estúpido? Mi pastor se quedó pasmado y le dijo: perdón, señor. Trató de hacerlo entender de cómo se estaba dirigiendo a él, porque allá cuidan mucho ese tipo de ofensas. Eso ya es un ataque, considerado un ataque. El Señor se está dando cuenta cómo me está llamando. Sí, me estás tratando de convertir, estúpido. Me está diciendo, ¿se da cuenta de lo que me está diciendo? Sí, estúpido. Mi pastor quería seguir hablando, y lo único que hice fue agarrarlo y hacerle la señal de vámonos de aquí. Yo podía ver en la cara de mi pastor, estaba frustrado, estaba molesto también, porque él sabía que él podía hacer algo para meter en problemas a este señor. Sin embargo, no lo iba a hacer, pero sí estaba frustrado, estaba desilusionado. Yo podía ver en su cara el desánimo, y le recordé del evangelio y a lo que habíamos sido llamados. Le recordé el estado espiritual cegado de esa persona que lo estaba insultando, y cómo es que su vergüenza debía convertirse en compasión por su alma. ¿Por qué? Porque él necesitaba ser avivado. Por eso actúa así. Por eso apenas escuchó el nombre de Jesús, se puso los guantes. Quería pelea, quería maltrato. Eso le ayudó a mi pastor, el recordarle la verdad de la palabra, el recordarle las promesas de Dios para sus hijos. Y una de ellas, que no nos gusta tanto, pero que son promesas, como la de que seremos perseguidos en nuestros intentos de testificar de la palabra, de testificar de aquello que trae libertad a las almas que están encadenadas en las tinieblas por causa de su pecado. Iglesia, amar a Dios y a su palabra provoca en mí confianza en sus promesas de vida. Ese es el cuarto énfasis de mi sermón.
confianza en sus promesas. Fue precisamente la confianza en las promesas de la palabra de Dios la que hizo eco ese día en el corazón de mi pastor, la que le animaron de regresar a nuestra actividad y seguir compartiendo. Fueron esas palabras de la palabra de Dios, el eco de las mismas y la esperanza que él tenía en ellas, la confianza, las que sanaron sus heridas causadas por las palabras de ese hindú y las que le permitieron orar por su agresor, para que Dios trajera a alguien más en su camino, que le permitiera hablar esta vez de la esperanza de la vida eterna que podemos tener en Jesús cuando aún no le conocemos. Iglesia, las promesas de la palabra de Dios trajeron vida a mi pastor en ese momento de oposición. La confianza de las promesas fueron su sustento para seguir compartiendo a otros. Cuando amamos a Dios y su palabra, cuando somos intencionales en dejárselo saber a otros, ya sea por nuestro propio testimonio o por nuestra proclamación, muchas de las veces las amenazas que nos traerá el mundo querrán ponernos en vergüenza. Pero siempre será nuestra confianza en esta palabra que nos trajo vida la que va a remover esa vergüenza. Debido a que nuestra esperanza es eterna y no terrenal. Es viva y no de este mundo. Está en Dios y en su palabra y no en nuestras circunstancias o en el tamaño de nuestras pruebas. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tentado en caer en vergüenza? ¿Fue tu confianza en la palabra lo que te trajo esperanza? ¿O fue algo más? ¿Qué amenaza a tu vida en este momento con traerte vergüenza o muerte o desilusión o desánimo? ¿Cómo está siendo la palabra lo que te trae vida y esperanza para ganar esa batalla? Para no caer, para continuar tu camino, para que sigas con los planes que Dios tiene para tu vida. Si tu confianza en las promesas de vida de Dios nos ha dado Él en su palabra, no es la más grande de tus confianzas para vencer todas las amenazas de vergüenza, muerte o aflicción, entonces ¿qué es? Si la palabra no está provocando confianza total y absoluta en el que nos sostiene, entonces ¿qué es? ¿Qué vives engañado de pensar qué es lo que te sostiene cuando no estás meditando en la palabra, cuando no estás confiando en la palabra? ¿Qué es? Hazte la pregunta esta mañana. Siguiente versículo, versículo 117. Acompáñame a leerlo juntos. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Podemos decir que nuestra convicción sobre las verdades de la palabra de Dios son nuestra mayor convicción, ¿cierto? Eso es muy fácil decir. Pero después actuar de manera opuesta a esa convicción. De forma que dejamos ver que nuestra convicción no es tan grande como decimos que lo es. Tener convicciones profundas hacia Dios y su palabra es bueno, pero no es suficiente. Es bueno tener una convicción basada y fundamentada en la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? No es suficiente. Nuestras convicciones, iglesia, necesitan ser fortalecidas por Dios mismo, por aquel que las da. No es que nos las da y ahora nosotros somos los que nos sostenemos para guardar la convicción. Porque si ese es el caso, las dejaremos. Dejaremos las convicciones, te lo prometo. Necesitamos que el que nos la dio nos sostenga, iglesia. Amar a Dios y su palabra provoca en mí fortaleza para aferrarme a la palabra de Dios. Fortaleza para aferrarme. Muchos piensan, quiero guardar la palabra. Sé lo que la palabra demanda de mí, pero termino fallando en poner atención a los estatutos de la palabra de Dios.
Y es que el problema con esa forma de pensar es no entender que la palabra no solo es el fin, sino que también es los medios para llegar a ese fin. Es los dos. No puedo tener uno sin el otro. Son amigos. La palabra es el fin, pero también es los medios para llegar a ese fin. La palabra es la que me salva, pero también es la que me santifica. La palabra es la que me da vida, pero también es la que me sostiene con vida. La palabra me da principios y reglas que como hijo de Dios debo adoptar para crecer en mis convicciones, pero para yo poder aferrarme a esa palabra, a esas convicciones, necesito una fortaleza que viene de la palabra misma. La gracia que Dios me ministró en el poder de su palabra para darme vida es la misma gracia que me sostendrá y fortalecerá en el camino para que continuamente esté en la verdad de los estatutos de Dios. Así que ahora entiendes por qué es que fallas en prestar atención a la palabra para obedecerla. El problema muchas de las veces no es que no conozcas el estatuto a obedecer, lo conoces, hasta tal vez lo tienes memorizado. Tampoco es que no hayas crecido en tu necesidad de hacer del mandamiento o principio tu convicción. Entiendes que es tu necesidad, entiendes que esa debe ser tu convicción y la quieres adoptar, la quieres arraigar en tu corazón. El problema es que no estás buscando en la palabra la fortaleza para obtener la gracia que Dios ministra a los suyos, para que nos ayude a poner atención y así resistir a los deseos de la carne y así dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. No sé tú, pero yo no conozco a nadie que camine una vida piadosa en santidad, que no esté profundizando en la palabra lo suficiente como para aferrarse a ella y sacar fortaleza de esta para vencer el pecado en su vida. Tampoco conozco a nadie que haya caído en profundo pecado y que su vida esté marcada por devoción profunda y aferración a la palabra de Dios. No sucede así. Para crecer en fortaleza espiritual, iglesia, no hay atajos. No los hay. Yo sé que el mundo nos vende atajos, ¿cierto? Por todos lados hay atajos. Somos la generación más consentida de todas las generaciones del mundo. Es más, eres más rico que el rey de alguna nación hace 200 años. ¿Sabías eso? Te voy a poner un ejemplo. Cuando vas al baño, tienes ahí la porcelana, agarras, haces así y adiós todo, ¿cierto? Pregúntale al rey de hace 200 años qué tenía que hacer para ir al baño. La inconveniencia, los siervos que él necesitaba para ayudarle a traer los instrumentos. Ese es nada más un ejemplo de cómo estamos acostumbrados a los atajos, el horno de microondas para las palomitas y ver la película. Iglesia, necesitamos profundizar. La palabra cuesta profundizar. Yo lucho con eso, no pienses que aquí está un súper espiritual que no lucha con abrir su Biblia a diario. Lucho con eso. Pero no podemos quedarnos ahí con el pensamiento de todos luchamos con eso, entonces sintámonos cómodos. De no buscar fortalezas espirituales en la palabra. Mi pastor lucha con eso, entonces ya estoy justificado si no leí mi Biblia toda esta semana. La palabra no nos da permiso de pensar así. Necesitamos aferrarnos a la palabra para que ésta se convierta en nuestro sostén. Entonces podamos continuar prestando atención a los estatutos que Dios nos da en la misma. Amén. ¿Qué pecado? Ya estás cansado de salir golpeado cada vez que viene la tentación. ¿Cuánto de eso es producto de que no tuviste fortaleza
de resistir esa tentación, debido a que no estás aferrándote de manera sincera y profunda en la palabra de Dios. ¿En verdad estás cansado de tu lucha contra el pecado y perder? ¿Qué te parece si comienzas con fortalecimiento en la palabra que provoque en ti dependencia a Dios en la oración? Que a su vez provoque en ti la certeza, al estar seguro, como dice el texto, de que serás sostenido ante la tentación la próxima vez que ésta venga. Debido a que estás buscando tu fortalecimiento y aferración en la palabra de Dios. Amén. Amén. Iglesia, vamos a los siguientes 2 versículos que son tema del siguiente énfasis de mi sermón. Versículos 118 y 119. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Como escoria has quitado de la tierra a todos los impíos, por tanto, amo tus testimonios. Pocas cosas de la historia cautivan mi mente tanto como el holocausto nazi. Por un lado me sorprende ver cómo los corazones pueden ser tan cauterizados por el pecado que podamos solapar la maldad al punto de aprobar aún y llamarla algo bueno. Por otro lado, me cuesta trabajo pensar cómo las víctimas que sobrevivieron pueden salir adelante sin un sentido de justicia divina que los alienta a seguir su viaje en esta vida. Porque aunque es cierto que muchos de los oficiales nazis y algunos de los que estuvieron envueltos en tanta maldad fueron juzgados, algunos fueron asesinados, la maldad y los asesinatos que ellos cometieron supera el juicio terrenal que ellos recibieron en esta tierra. Cualquiera que apruebe lo sucedido en el holocausto, pero que desacredita la existencia de Dios, tendrá que vivir su vida con una raíz de amargura en el corazón. Una raíz de amargura que provoca el ver la injusticia a nuestro alrededor. Solo los que amamos a Dios y su palabra somos librados de ese mal. Amén. Nadie tiene más deseos de justicia que los hijos de Dios. Es más, aun si un incrédulo concuerda con nosotros sobre algún tema o algún suceso de injusticia, hay un sentir en el que ellos están limitados en ver la profundidad de esa injusticia. Pues no puedes entender que las cosas injustas son injustas sin despegándolas del juez más justo de toda la tierra, que es Dios, del carácter justo de Dios, del que define la justicia. No puedes. Justicia es relativa si sacas a Dios de la ecuación. Algo que trae paz y consuelo a los hijos de Dios ante la injusticia del mundo es que Dios tarde o temprano rechaza a los que se desvían por su injusticia. Dios quitará de la tierra a todos los que cometen iniquidad. La esperanza de justicia de los que no conocen a Dios se limita a la justicia que Dios puede permitir que suceda en este mundo. Pero la esperanza de justicia de los que conocemos a Dios no tiene límites, pues sabemos que se extenderá por la eternidad. Amamos al Dios que nos ha dado su testimonio de justicia eterna en su palabra. Una justicia que muchas de las veces comienza en la tierra, ¿sí? A veces los que se desvían comienzan a experimentar el juicio de Dios en la tierra, pero se extenderá por la eternidad en el infierno para aquellos que no se arrepientan de su maldad. Iglesia, últimamente nadie tiene más deseos de justicia y amor por la verdad que Dios mismo. La expresión más grande de su justicia la vemos en la cruz del Calvario, donde el Padre en los cielos trató como una escoria a su Hijo amado,
donde el Padre en los cielos trató como una escoria a su Hijo amado, a quien nunca cometió pecado. Lo clavó en una cruz. Aquel que nunca se desvió de los estatutos de Dios, lo trató como el más grande de los engañadores. Al que nunca cometió pecado, lo trató como los impíos. Lo trató como si hubiese cometido el mayor pecado. ¿Y por qué lo hizo? Por su lealtad a la justicia y por su gran amor por la verdad. Ya que el juez más justo de toda la tierra no puede dar por inocente al culpable. Y tú que me escuchas y yo somos culpables, más que injustos, más que rebeldes, transgresores de todas las demandas y testimonios y estatutos de la ley de Dios. Alguien tuvo que ser rechazado en nuestro lugar para nosotros no ser rechazados. Alguien tuvo que ser removido como una escoria para que nosotros pudiésemos tener un lugar en la presencia del juez más justo de toda la tierra y que no nos aniquilara en el momento. Solo por fe en la vida, muerte y resurrección de Jesús es que podemos ser justificados y amados por Dios. Por amor, Dios Padre lo envió a pagar nuestra condena, porque la verdad, o a la verdad, nosotros mismos merecíamos ser enjuiciados. Pero por amor, Cristo Jesús tomó mi lugar, tomó tu lugar. El justo, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el justo por la fe vivirá. Es por fe y no por obras. Es por gracia y misericordia y no por actos de justicia de nuestras propias manos. Es en arrepentimiento y fe que Jesús te pide que te rindas a Él, para que la justicia que le pertenece a su persona pueda ser transferida a tu persona, y que la injusticia que te caracteriza a ti pueda ser la que Él pagó con muerte de cruz. Si aún no le conoces, Cristo te está llamando esta mañana a venir a sus pies, a por gracia recibir el perdón de pecados, por amor recibir la adopción del Espíritu, que comenzará provocando en ti deseos de justicia como los del Hijo. Deseos de justicia y amor por la verdad, para que ames los testimonios de Dios y sirvas a Dios como un instrumento que proclama la justicia del Evangelio de Jesucristo, que trae salvación a los que viven en tinieblas por causa de su pecado. La injusticia más grande, Dios ya la saldó. El castigo más severo, alguien ya lo tomó en tu lugar. Ven a Él, ven a Jesús si aún no le conoces. Ven sin nada en tus manos por lo que te puedas jactar de querer ofrecer a Dios. Ven arrepentido, ven humilde, ven con fe, ven por la gracia salvífica de Dios que Él quiere derramar a todo aquel que se humilla ante su presencia y reconoce su injusticia y su maldad. Ven tú, que eres la escoria del mundo, y conviértete en un hijo de la familia de Dios, quien no será juzgado, sino que juzgarás según los estándares de Dios, pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana Dios quiere encontrarte en el Hijo, en Jesús. Hoy puede ser tu día de salvación. Si aún no le conoces, ven a Él y disfruta de la vida eterna que Él nos ofrece a su lado. Una vida eterna que comienza ahora, pero que se va a extender por toda la eternidad, cuando Cristo regrese y resucite a los que confiaron en Él para perdón de pecados, para vivir en la gloria de la presencia de la Deidad en las alturas. Amén. Vamos al último versículo de nuestro texto esta mañana, versículo 120. Mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo.
Muchos ya saben que cuando era más joven y no conocía a Dios, era un niño muy pleitero. Y recuerdo desde muy chico ya me metía en problemas. Recuerdo en la primaria le tenía miedo a muchos, pero si había algunos que los que les tenía miedo en particular, era a los grandotes que estaban pues medio llenitos, rellenitos. Les tenía pavor. Les tenía más pavor que a mi mamá o que a mi papá cuando me querían hacer daño. Y yo creo que lo notaban en mi cara porque eran los que siempre me querían agarrar de su barquito, como dirían por ahí, ¿no? Ellos eran los bully. La mayor parte del tiempo mi bully era un llenito. Y entonces eso obviamente lo detectaban yo creo, y yo era como un radar, ya tenían como un radar, ¿no? Y me molestaban y yo tenía que correr de ellos. Yo lloraba, mientras corría lloraba del terror que me causaba que me pudiera agarrar ese gordito y me hiciera daño, ¿no? Porque yo ya sabía que donde me agarrara y me tirara, yo ya no me iba a poder levantar, ¿cierto? Ese era mi temor de niño con alguien que era más grande que yo. Es una ilustración simple, ¿cierto? Alguien que es más grande que tú, le temes. Tristemente, muchas de las veces no sucede así con Dios. Él es el más grande que cualquiera y el más poderoso que todos los hombres juntos. Y sin embargo no hay temor hacia su persona en nuestros corazones. Nos es más fácil tener temores terrenales que tener un temor reverente al Creador, al que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y la razón es porque no le conocemos por medio de su palabra. Esa es la razón. Porque la gente que no cree en su palabra, los que no la leen, dicen, sí, no, Dios es grande, pero no tienen ni idea de qué grande es Dios. No tienen categorías de grandeza. Sí, no, Dios es justo. No tienen categorías del nivel de su justicia que requirió la muerte de su propio Hijo. Si Dios es amor, no entienden que Dios tiene que odiar si en verdad ama, tiene que odiar lo que es contrario a su carácter, a su persona. Amar a Dios, iglesia, y a su palabra, este es el último énfasis de mi sermón, provoca en mí temor reverente a su persona. Dios quiere que le temamos, iglesia. Quiere que en verdad le temamos. Él quiere que lo veamos más grande que nuestro más grande temor en la tierra. Esa es una forma de temerle a Dios. Si le temes más al coronavirus, por poner un ejemplo, que a Dios, que puede quitar la vida y mandar el alma al infierno, quiere decir que no estás meditando en la palabra de Dios. Él quiere que el temor que nos provoque su persona nos lleve a una búsqueda en sometimiento a su persona, a una devoción reverente para conocerle más y de manera íntima. Y lo único que puede provocar esa reacción en nuestro ser es si le conocemos por lo creado primero, ¿sí? Lo creado nos apunta a Dios, dice el libro de Romanos, pero de manera más particular por la revelación que Él ya nos ha dado, su palabra, que es perfecta, que es suficiente, que es verdad y poderosa, su palabra que me revela su santidad. Entonces cuando Dios me habla de la justicia que Él va a traer por culpa del pecado, eso me hace sentido y debe provocar en mí un miedo por sus juicios en contra del pecado. Cuando su palabra revela en mí mi conducta, mi condición caída, y cuando yo contrasto esa condición caída con la condición infinita, santa, pura y perfecta de Dios, entonces me entremezco por temor a su persona y eso me incita a la adoración en reverencia y temor a su persona. Iglesia, el temor que Dios provoca en sus hijos por adopción, en sus redimidos que le conocen por su gracia, nunca es un temor que nos lleva a correr despavoridos como yo lo hacía con mis enemigos niños. Este es un temor que nos incita a correr, sí, pero hacia Él, hacia su persona, a clamar por su poder, a refugiarnos en Él, como lo vimos en el punto anterior, a su majestad, a su grandeza, a su carácter. Nos humilla
y nos estremece para adorarle. Iglesia, si hay algo en esta vida que le temas más que a Dios, entonces es una señal de que aún no le conoces. Y si dices que le temes, pero no le adoras, entonces tu temor está desviado y no es el temor que la palabra de Dios provoca en los corazones de los que son de Dios. Y necesitas entonces arrepentirte y venir a Él por un temor más adecuado, por un temor alineado a la revelación que nos da su palabra. Si tu temor es reverente, es porque eres salvo. Y porque, como me pasa a mí con mi esposa cuando comenzamos a salir, y me sigue pasando ahora que estamos casados, Dios está provocando en ti cambios y transformación por la relación que tienes con su palabra y con su persona. Cambios debido a que nuestro amor por Él y su palabra comienza a crecer, y como resultado comenzamos a experimentar cambios profundos en nuestro carácter, en nuestras afecciones, en nuestros gustos, preferencias, deseos, inclinaciones y placeres que ahora se enfocan en la gloria de Dios. Amar a Dios y su palabra provoca en mí las cosas que vimos hoy y muchas otras cosas más que vemos escritas en la palabra de Dios. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de vivir de forma que Él provoque en nuestros corazones todas estas cosas y que nos pueda permitir entender cuál es el resultado del amor, cuando el amor que Él nos tiene produce cambios en nuestras vidas. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias porque tu palabra es siempre oportuna. Tu palabra es siempre verdad, siempre viva, siempre eficaz, siempre suficiente. Padre, yo te ruego por todo aquel que escuchó el mensaje hoy y que no te considera y no tiene un estándar muy alto de tu palabra en su vida, Señor, donde tu palabra es una trivialidad, donde tu palabra es simplemente algo que es bueno hacer, pero no es algo que me da vida. Que tu palabra es sí algo en donde encuentro cosas que parecen verdad, pero no las quiero vivir. Donde tu palabra es sí un libro sagrado, pero mi vida no está reflejando la santidad. Padre, yo te ruego que si hay alguien aquí que está menospreciando tu palabra, que está menospreciando a tu Hijo amado, que es la palabra encarnada, que nos anima y nos trae vida en el poder de su Espíritu, para que ahora querramos guardar tu palabra escrita, vivir a la luz de ella, centrando nuestras vidas en ella para gloria de tu nombre. Yo te ruego, Señor, que avives ese corazón, que se arrepienta, que crea, que vea que hay esperanza, que todavía no te lo has llevado, todavía no lo ha matado un virus o algún otro mal que nos pueda traer la muerte en este mundo. Y que sea eso su más grande tesoro, que seas tú su más grande temor, pero no un temor despavorido, sino un temor reverente, en donde corre a tu presencia, en donde ahora vive para ti y vive para los tuyos, ahora muere a sí mismo y vive para Cristo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.